Buenos días, chicos. En el vídeo de hoy hablaremos del neoclasicismo o de la literatura del siglo XVIII. Bien, ¿qué sucede en esta época, en el siglo XVIII? Pues vamos a ver que se expandirá por toda Europa un movimiento cultural que se denominaba la Ilustración. Este movimiento lo que hacía era defender que la razón era el fundamento principal del conocimiento humano. Así pues, los ilustrados lo que propugnarán, reivindicarán, será que a través del desarrollo de las áreas de la ciencia, la cultura, el arte, se lograría el fin último del ser humano dentro de la sociedad, que es su propia felicidad. Es decir, que a través del desarrollo de estas áreas el ser humano sería feliz. Pues bien, este movimiento, la Ilustración, lo vamos a ver en la tendencia neoclásica y vamos a ver que influirá, por tanto, en la literatura. Pero, ¿qué sucede? Que esta Ilustración calará en España, pero no profundamente, porque tenía sus detractores. Por lo tanto, no vamos a tener un único movimiento literario, sino varios movimientos literarios o tendencias. El primero es la tendencia posbarroca, que se dará durante las primeras décadas del siglo XVIII. ¿Y de qué pasará en este movimiento? Pues veréis, si os acordáis, estamos en el siglo XVIII. Justo el siglo anterior, el XVII, tendremos el barroco. Entonces, la tendencia posbarroca serán autores del siglo XVIII que continuarán con lo que se había desarrollado en el siglo XVII. Es decir, lo que harán será copiar a estos grandes maestros del barroco. Que acordaos que si tenéis dudas o no os acordáis bien de autores, características barrocas, lo tenéis en este vídeo. Bien, entonces tenemos pues a estos autores del siglo XVIII siguiendo a los grandes maestros del barroco, pero claro, lo que harán será pues copias baratas, nefastas, pésimas de estos autores, ¿sí? No tendrá muchísima calidad artística. Bien, pues, ¿qué será lo siguiente? La tendencia neoclásica, bien, que es la que más voy a desarrollar ahora. Así que procederé a hablaros de la tendencia prerromántica, que es más corta. Bien, esta tendencia prerromántica se dio a las últimas décadas del siglo XVIII y esta tendencia ya nos preludia, ya nos anuncia que el siguiente movimiento literario que vamos a tener en España es el romanticismo, ya que veremos características de este siguiente movimiento. Y sobre todo lo vamos a ver en José Cadalso con su obra Noches lúgubres. Pues bien, volviendo a la tendencia neoclásica, que acordaos que bebe de la Ilustración y de los pensamientos ilustrados. Pues bien, ¿qué fuentes vamos a ver? Pues vamos a ver que sobre todo beberán de fuentes grecolatinas, es decir, acordaos, el neoclasicismo, nuevo clasicismo, es una vuelta a las fuentes clásicas, a las fuentes griegas y latinas, su propio nombre lo indica. Entonces se va a volver a las normas de la preceptiva aristotélica clásica, a la lectura de clásicos como Virgilio y Horacio, pero también estos autores neoclásicos también se van a sentir influidos por los autores franceses, porque acordaos que la Ilustración era sobre todo muy fuerte en Francia. Entonces, vamos a ver que pues eso, van a influir autores franceses como Montesquieu, Molière, y luego también estos autores neoclásicos les va a gustar muchísimo el Renacimiento español y sus autores como Garcilaso de la Vega, ya que para ellos eran quienes mejores representaban esa pureza y elegancia clásicas. Bien, luego como características generales, ¿qué vamos a tener en el neoclasicismo? Bien, pues el neoclasicismo, que acordaos que la tendencia neoclásica surgió como forma para combatir esa tendencia posbarroca, pero también para promover una nueva concepción del arte literario que sobre todo pues se va a atender en lo clásico. Entonces, sus características, por tanto, ya que beben de estas fuentes clásicas, va a ser la verosimilitud, es decir, la apariencia de lo real, de lo verosímil, también el racionalismo, ¿no? Lo racional, lo lógico, y por último, el utilitarismo y didactismo, es decir, que el arte va a tener una finalidad didáctica. Por tanto, como podéis ver, según estas características, vamos a tener una literatura, un arte que va a estar sometido a la razón y a las reglas, ¿sí? Estas van a ser las características principales de esta literatura del siglo XVIII. Vamos a ver una literatura que evidentemente pues, va a tener pues, la apariencia de verdadera, va a ser muy lógica, va a ser muy racional, va a ser muy importante que tenga como propósito enseñar, ¿sí?
Por lo tanto, vamos a ver que estas características van a influir muchísimo en los géneros. Vamos a ver pues que va a tener una influencia decisiva. Bien, es sobre los géneros. Vamos a ver que se cultivan esos 3 géneros, ¿vale? Vamos a tener, por tanto, la lírica, la prosa y el género dramático o teatral. Bien, pues si empezamos con la poesía. En poesía, como os he dicho, si vamos a tener sobre todo un arte que está sometido a la razón y a las reglas, y en la lírica vemos que sobre todo es el mundo del yo, ¿no? La exaltación del yo, de los pensamientos más íntimos, de las emociones, las pasiones. Veis que, pues, en poesía, si es el ámbito de eso, del mundo de lo personal, ¿cómo entonces va a caber todo esto, ¿no? ¿Cómo vamos a tener esas características neoclásicas? Pues veréis. Vamos a ver que debido a ello, en lírica pues habrá muy poca producción y será sobre todo muy pobre y de baja calidad, ya que la poesía se tendrá un género menor, puesto que si es el mundo de lo personal, los sentimientos, lo íntimo no tiene cabida, según las características que hemos visto. En fin, entonces en la lírica vamos a ver que tenemos 2 grandes ramas. La poesía lírica, que mejor lo representa Juan Meléndez Valdés, y la poesía didáctica, que sería evidentemente ya la más eminentemente neoclásica. Si nos detenemos en Juan Meléndez Valdés, vamos a ver que tiene 2 etapas. Una que veremos una poesía ya más elegante, más rococó, refinada, y luego una ya que sí que abrazará más esas ideas ilustradas y por tanto tendrá un tono más reflexivo. En poesía didáctica, que sería pues eso la mejor expresión de la poesía neoclásica, sus autores principales son Tomás de Iriarte y Félix María de Samaniego. ¿Que cómo alcanzarán ese fin didáctico? Pues ellos lo que harán será recoger todo el ideal ilustrado, ¿no? De que el arte debe tener una intención didáctica, una intención útil, a través de sus fábulas. Tomás de Iriarte con sus fábulas literarias y Félix María de Samaniego con sus fábulas morales. Que acordaos, las fábulas era un subgénero dentro de la narración, ¿vale? De género narrativo, en el que veíamos que era un relato en verso protagonizado por animales y lo que haría era transmitir una enseñanza. Y acordaos, era pues un relato pues ameno, directo. Entonces, ¿qué mejor fin para promover las ideas ilustradas que a través de las fábulas? Luego vamos a ver en prosa, ¿vale? Que será pues eso, el siguiente género del que vamos a hablar, en el que sobre todo destacará el ensayo, con sus 2 autores principales, Fray Benito Jerónimo Feijoo y Gaspar Melchor de Jovellanos. Pero antes me paro un segundo a decir qué es el ensayo por si hay alguien que tiene dudas. El ensayo es un texto en prosa de extensión variable en el que el autor presenta de manera razonada su opinión o punto de vista sobre un determinado tema. Entonces, vamos a ver pues que el ensayo pues, se cultivará muchísimo en esta época, ya que, pues acordaos, la literatura tenía que tener un fin didáctico, tenía que promover el racionalismo, la lógica. Entonces, en Feijoo veremos, por ejemplo, 2 obras principales, Cartas eruditas y curiosas y Teatro crítico universal. En ambas obras lo que va a querer Feijoo es combatir esas supersticiones, esas creencias, ¿vale? del pueblo y promover sus ideas ilustradas. En el caso de Jovellanos, 2 obras principales. La memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en España, que es básicamente pues una reforma del teatro, ¿vale? Y luego el informe sobre la ley agraria, en el que se abordaría pues la desamortización, que seguramente la habéis visto en la asignatura de historia. Por último tenemos la novela con José Cadalso, el que voy a destacar Cartas Marruecas en primer lugar. Bien, ¿qué son Cartas Marruecas? Pues Cartas Marruecas es una obra que pertenecería al género epistolar, ya que es un conjunto de 90 cartas, en las que se realiza una reflexión muy crítica sobre la realidad de España en ese momento, en el siglo XVIII. En esta obra, ¿vale? Que acordáis cómo son cartas, pues son cartas que se escriben entre sí 3 personajes, Gacel, Nuño y Bembeley. Gacel es el joven marroquí que está en España de visita, Nuño sería el español que vive en España y Bembeley es el maestro y consejero de Gacel que recibe las cartas que le manda su joven amigo, ¿no? Gacel, y en el que opinará sobre ello. Bien, Gacel, evidentemente como es un niño, pues representaría pues la curiosidad, la inocencia, esa observación imparcial de la realidad, frente a Nuño,
representaría las ideas ilustradas y por tanto al propio Cadalso sobre cómo ve a la España del momento. Por tanto, frente a esa visión inocente que tenemos de Gacel, en Nuño tenemos pues una visión más sombría y desesperanzada de cómo es la España de ese momento. Sobre Cadalso también me gustaría añadir su otra obra, que son Noches lúgubres, que estaría dentro de la tendencia prerromántica, ya que vemos en ella pues características muy de este movimiento. Lo entenderéis mejor si os cuento un poquillo sobre la obra. Veréis, Noches lúgubres es una obra teatral en la que tenemos dos protagonistas. Tediato, que es un joven que acaba de perder a su amada y entonces acude al cementerio porque quiere desenterrarla, llevar su cadáver y morir junto a él en su casa, ¿vale? Y Lorenzo es el sepulturero que le va a ayudar en esta tarea. Entonces, esta obra se dividiría en 3 partes, ¿vale? Que sería la primera noche, segunda noche y tercera noche, ya que sí que vemos que sigue esta división en 3 partes clásica, pero ¿qué qué características tendríamos más del romanticismo? Pues veréis, tendríamos la obsesión por la muerte, ¿no? Porque acordaos que la trama es de un joven que va a desenterrar el cadáver de su amada para morir con él en casa. Entonces tenemos esa obsesión por la muerte, lo lúgubre, la ambientación oscura de la noche, también la angustia vital que se puede intuir en el diálogo entre los diversos personajes, ¿sí? Si nos centramos finalmente en el teatro, vamos a ver que el teatro va a ser el mejor medio para representar estos ideales ilustrados que estaban defendiendo. Es decir, acordaos, la literatura tenía que tener un fin didáctico, tenía que ser verosímil, tenía que defender lo racional, la razón, lo lógico. Entonces, evidentemente, todas las obras teatrales de este momento, que seguían esta tendencia neoclásica, vamos a ver que van a tener una clara intención didáctica, educativa. Por tanto, todas las obras de teatro se van a entender como una fuente de aprendizaje y de divulgación de estas ideas ilustradas. El teatro de esta época, de esta tendencia neoclásica, se va a caracterizar por respetar la regla de las 3 unidades, es decir, la de acción, tiempo y lugar, en el que solo podría darse una acción y esta acción se tendría que desarrollar en un tiempo concreto y en un lugar concreto, ¿sí? Luego también había una clara diferenciación entre tragedia y comedia, no se podían mezclar ambos y evidentemente las características finales es que la obra de teatro tendría que ser real y verosímil, que ya los hemos visto arriba. Bien, si os acordáis, este sería las características del teatro ilustrado, pero ¿os acordáis justo del teatro anterior, del teatro barroco? El teatro barroco quien mejor lo representa es Lope. Y Lope, por ejemplo, él no respetaba ni las reglas de las 3 unidades, es decir, en sus obras había una trama, pero también había varias subtramas. Luego también no había solo un tiempo, es decir, no solo era por el día, sino también podía ser por el día, por la noche, meses después. Y no solo había un lugar, iba cambiando de escenas, de escenarios, ¿sí? Y luego para él no había diferenciación entre tragedia y comedia. Así que, ¿qué pensáis? Teniendo en cuenta las características del teatro barroco anterior, ¿triunfaría el teatro del siglo XVIII, el teatro ilustrado en España en ese momento? Pues no, ¿vale? No triunfó mucho. Sí que triunfaron algunas obras de Leandro Fernández de Moratín, como El sí de las niñas, ¿sí? Pero en general el público pues no casó mucho con estas ideas, ya que lo que ellos querían, ¿os acordáis? Con el teatro del barroco eran ser entretenidos, entonces esta finalidad didáctica y luego el hecho de que la obra estuviese tan constreñida, pues evidentemente no fue mucho del gusto del público, ya que el público estaba acostumbrado pues a las comedias barrocas en el que había pues la mezcla de todos estos rasgos que hemos dicho, ¿sí? De la regla de las 3 unidades y de la tragedia y comedia. Por lo tanto, triunfará, pero digamos de forma moderada. Pues bien, esto sería todo por lo que respecta a la literatura del siglo XVIII. Espero que te haya quedado claro y si tienes alguna duda, ya lo sabes, me lo dejas en comentarios como siempre. Hasta pronto y no te olvides por favor de darle a me gusta si quieres que siga haciendo más vídeos.